Hola, pues estamos aquí reunidas las tres porque hemos ganado el premio en investigación en compromiso social del Banco Santander. ¿Nos cuentas cómo te llamas y de qué va tu investigación? Yo me llamo Verónica Moreno y vengo del grupo de investigación GRIT y Tecnedi, que es intentamos incorporar la tecnología educativa en el aprendizaje, y en concreto mi línea de investigación va sobre la incorporación de líneas de aprendizaje con niños con trastornos del lenguaje. Y bueno, este premio lo gané con un proyecto dirigido a niños con trastorno del espectro autista, y buscamos, por medio de la robótica educativa, incluirlos en las interacciones comunicativas que se dan en el aula. ¿Y de qué va vuestro proyecto? Pues nosotras somos Alba Roda y yo soy Inma Llop, somos del grupo de Biomecánica y Ergonomía del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción. En nuestro grupo de investigación hay una parte que ha estudiado durante muchos años, en la que pertenece Alba Roda, la mano humana y la biomecánica, sobre todo la biomecánica de la mano humana. Y a partir de ahí salió otra línea de investigación relacionada con lo que son las prótesis de mano, que sean lo más antropomorfas posibles, y hemos estado trabajando mucho en la impresión 3D para reducir el coste de las prótesis. Entonces, a partir de aquí nos faltaba lo que es la parte del encaje para poder ponerse las prótesis a los pacientes, y nació una línea de investigación en conjunto entre las dos, en la que pretendemos mejorar la parte de diseño y de fabricación de lo que es el encaje de la prótesis con tecnologías 3D, o sea, escaneo e impresión 3D, y también estudiar lo que es la parte emocional. Y quería preguntarte, ¿cómo introduces la parte de robótica colaborativa en tu trabajo? Pues la metodología de la robótica educativa es un recurso que en principio llama mucho la atención a los niños, ya tengan TEA o no tengan TEA. Entonces es un recurso que mediante el juego nos permite introducir los contenidos, porque el lenguaje en sí es un medio muy abstracto, y a la hora de comprender, por ejemplo, las relaciones entre los sujetos y los predicados o los elementos semánticos, son cuestiones tan intangibles que les cuesta mucho a este tipo de niños comprenderlo. Entonces lo incorporamos en el juego mediante actividades colaborativas donde tengan que interactuar, y mediante la robótica, que es la correlación espaciotemporal de las relaciones lingüísticas, digamos que comprenden el lenguaje y además juegan en colaboración, que es algo que bueno, a estos niños como que demandan mucho, ¿no? También la parte emocional y afectiva que vosotras habéis demandado. ¿Y vosotras la parte afectiva en vuestro trabajo, cómo la habéis enfocado? Bé, en primer lloc el que hem fet ha sigut fer una enquesta als usuaris actuals de pròtesi per veure un poc la problemàtica que tenen actualment en els seus encaixos, com per exemple si tenen algun tipus de ferida, o si per exemple es transpira molt, suen, no té estabilitat, coses així. I també els hem preguntat un poc pel tema estètic i l'apariència que preferirien tindre en les seues pròtesis i la part de l'encaix també, per veure un poc la part de, la part més emocional o la part de percepció de l'usuari en quant a la part estètica, per a que no es generi potser estigma o qualsevol tipus de problemàtica en aquest aspecte. I per altra banda hem començat també a estudiar un poc la part de percepció social de l'ús de pròtesi de membre superior, també, és a dir, què és el que la societat està percebent quan veu a un usuari de pròtesi o una persona en amputació o algun tipus de problema congènit de membre superior. I estem veient un poc el tema de quan capaços els perceben o lo propers que els estan percebent, i és un poc també per intentar desmuntar l'estigma que els propis usuaris poden tindre i que realment la societat no els percep com a tal, perquè avui en dia jo crec que ha canviat molt ja el punt de vista que té la societat en quant a l'ús de pròtesi.